Lo que parecía un simple distanciamiento terminó destapando un barril de pólvora mediático. Marta Riesco, la reportera convertida en protagonista involuntaria del culebrón familiar más rentable de los últimos tiempos, ha roto el silencio y lo ha hecho apuntando directamente al corazón de la relación entre Olga Moreno y Rocío Flores. Lo que se ha vendido durante años como un vínculo irrompible, casi maternal, se ha resquebrajado de forma abrupta, y lo más impactante es que no ha sido por Agustín Etienne, ni por celos profesionales, ni por la presión mediática. Según Marta, lo que ocurrió entre Olga y Rocío fue algo mucho más grave, un hecho tan feo y oscuro que, en palabras de ella misma, no se puede contar ni insinuar. Y es justo esa frase la que ha encendido todas las alarmas, porque en televisión sabemos que cuando alguien dice no puedo decirlo, es porque detrás hay una bomba que podría dinamitar carreras, contratos y hasta familias enteras. Para entender la magnitud de esta revelación, hay que recordar la historia desde el principio. Cuando Rocío Carrasco denunció públicamente a Antonio David Flores, el país se dividió en dos. De un lado, los que la acusaban de mala madre y de abandonar a sus hijos. Del otro, los que la apoyaban tras escuchar su versión en el documental que cambió para siempre la narrativa mediática. En esa guerra, Olga Moreno fue la gran beneficiada. Se convirtió en el refugio de Rocío Flores, en la madrastra ejemplar, en la mujer que supo sostener una familia en pleno huracán judicial y televisivo. Y lo que se vendía en los platós era una imagen de unidad. Olga y Rocío eran inseparables, tanto que cuando Olga ganó Supervivientes, gran parte del mérito se atribuyó al apoyo incondicional de Rocío, que movió cielo y tierra para salvarla gala tras gala. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué de repente esa relación se congeló? Marta Riesco asegura que estuvo allí, que lo vivió en primera persona, y que la versión oficial, esa de que Rocío no soportaba a Agustín Etienne y que Olga no supo gestionarlo, es una gran mentira. Según Marta, la realidad es mucho más sucia y no tiene nada que ver con celos profesionales, sino con un acontecimiento íntimo, familiar, y con consecuencias devastadoras. Y aquí empieza lo morboso, nadie se atreve a decir qué fue exactamente, pero todos reconocen que lo saben. Compañeros de plató hablan en susurros, presentadores evitan el tema en directo, y hasta colaboradores de máxima confianza como María Patiño o Kiko Hernández han deslizado que no se puede contar. Entonces, ¿qué demonios ocurrió para que nadie, absolutamente nadie, se atreva a decirlo? Y ahí entra Marta Riesco, con esa mezcla de necesidad de protagonismo y ansias de venganza tras sentirse traicionada por la familia Flores. Ella lanza la piedra, habla de un hecho grave, asqueroso, que afecta no solo a Olga y Rocío, sino también a Antonio David y a otra persona más, que nadie se atreve a nombrar. Y deja la bomba ahí, en el aire, sabiendo perfectamente que el morbo hará el resto. Y lo hizo, en cuestión de horas, las redes sociales ardían. ¿Fue dinero? ¿Fue una traición íntima? ¿Fue una disputa por la herencia? ¿O algo aún más turbio relacionado con secretos familiares? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero todos opinan. Y en televisión, eso es oro puro. Lo que sí queda claro es que la excusa del dinero de Supervivientes, esa teoría de que Rocío Flores invirtió una fortuna para salvar a Olga y luego le pidió parte de las ganancias, es completamente falsa. Marta lo niega y recalca que lo que pasó es mucho más serio. De hecho, dice abiertamente que si se contara, caería más de uno. Y esa frase, soltada con veneno en un directo, basta para que la maquinaria mediática se ponga en marcha. Porque no hablamos de una pelea por celos, hablamos de algo que, de salir a la luz, podría romper para siempre el mito de Olga como la gran protectora y dejar a Rocío Flores en una posición de víctima inesperada. Y eso, familia, es lo que nadie en ese clan quiere que se sepa. Lo más inquietante de todo este asunto no es que Olga y Rocío Flores hayan roto su relación. En el mundo de la prensa del corazón las amistades y los afectos se fabrican y se destruyen al ritmo de las audiencias. Lo verdaderamente turbador es el silencio pactado. Porque cuando hay un secreto que nadie se atreve a verbalizar en televisión, significa que lo que ocurrió es de una magnitud tan brutal que puede arrastrar a todos los implicados. Y en este caso hablamos de tres nombres que han vivido de la polémica durante años: Olga, Rocío Flores y Antonio David. Si hasta ellos callan, es porque lo que pasó es dinamita pura. Marta Riesco no es ingenua. Sabe perfectamente que cada palabra que pronuncia genera un titular. Cuando asegura que estuvo presente en el momento exacto en el que la relación entre Olga y Rocío se rompió, está lanzando un órdago a toda la maquinaria mediática. Dice, yo sé lo que pasó, pero no puedo contarlo. Y al mismo tiempo siembra la duda, porque lo que se filtra no es la verdad en sí misma, sino el rumor de que existe una verdad terrible. Y eso, en televisión, es todavía más rentable. El espectador no necesita pruebas, solo necesita imaginar que puede ser aquello tan feo, tan grave, que ha destrozado la unión más sólida del clan. Hay quienes apuntan a un episodio económico, una discusión envenenada por dinero. No olvidemos que Rocío Flores puso su imagen, su tiempo y hasta sus redes sociales al servicio de Olga durante Supervivientes. Invirtió esfuerzos, gastó dinero en votos, movilizó a su ejército de seguidores. Y cuando Olga se proclamó ganadora, con un premio sustancioso en metálico, hubo quien dijo que Rocío reclamó parte de ese botín. Marta lo desmiente y lo tacha de teoría infantil, pero al hacerlo deja abierta otra posibilidad aún más inquietante, que la causa real del distanciamiento fue algo personal, íntimo, un hecho que no puede comprarse ni venderse, pero que hiere mucho más que el dinero. El morbo aumenta porque en este relato aparece un cuarto personaje en la sombra. Marta insinúa que lo que ocurrió no solo afectó a Olga y a Rocío, sino también a Antonio David y a alguien más. Y aquí se abre la caja de Pandora. ¿Quién es ese alguien más?
Se trata de un miembro de la familia, de una persona muy cercana, de alguien que podría destrozar la reputación de todos si se destapa lo que pasó. Nadie se atreve a nombrarlo, y eso multiplica el misterio. Rocío Flores, que siempre ha defendido con uñas y dientes a Olga, cambió radicalmente de postura en cuestión de semanas. De verla como una segunda madre pasó a ignorarla, a no mencionarla jamás en entrevistas, a borrar cualquier rastro de complicidad. La gente se preguntaba, ¿cómo es posible que una relación tan fuerte se rompa de manera tan brusca? Y aquí es donde la teoría de Marta Riesco cobra fuerza. Porque si fuera solo un problema con Agustín Etienne, ¿no habrían podido reconciliarse con el tiempo? Si se tratara solo de dinero, ¿no habría habido una negociación, un arreglo en privado? Pero si lo que pasó es algo feo, íntimo y asqueroso, como insinúa Marta, entonces la ruptura es definitiva. Lo más grave es que Marta no solo habla de un secreto. Habla de un secreto que, de hacerse público, caería más de uno. Esto significa que hay intereses ocultos, pactos de silencio, quizás incluso miedo a repercusiones legales. Y aquí entramos en un terreno resbaladizo. ¿Es posible que lo que ocurrió tenga implicaciones judiciales? ¿Que lo que vivieron Olga y Rocío no sea simplemente una pelea familiar, sino un hecho con consecuencias penales? Marta juega con esa ambigüedad, y al hacerlo convierte a la audiencia en cómplice del misterio. En los foros y en redes sociales, las especulaciones no tardaron en dispararse. Hay quienes hablan de traiciones personales, de confidencias rotas, de secretos familiares revelados en un momento de ira. Otros apuntan a un hecho relacionado con la economía doméstica, con facturas, deudas o incluso herencias. Y los más atrevidos insinúan que podría haber algo relacionado con Antonio David, con decisiones tomadas en pareja que salpicaron a la hija. Todo es posible, y esa es la genialidad, o la perversión, de cómo Marta Riesco lanza su bomba. No dice nada concreto, pero abre 100 puertas al mismo tiempo. Lo cierto es que, desde aquel día, Rocío Flores no ha vuelto a ser la misma. Su imagen pública, antes sólida, se tambaleó. Su silencio absoluto respecto a Olga alimenta las sospechas. Porque cuando alguien niega, desmiente o se defiende, al menos sabemos qué versión quiere que circule. Pero cuando alguien calla, ese vacío se llena de rumores. Y Rocío, en este caso, calla. No desmiente a Marta, no la señala por mentirosa, simplemente deja que la duda flote. Y esa duda, repetida en cada programa, se convierte en verdad a ojos de la audiencia. Marta, en cambio, se fortalece en su papel de testigo incómoda. Aunque muchos la acusan de oportunista, hay algo en su discurso que la hace creíble. Insiste en que lo que sabe es tan fuerte que no puede contarlo ni aunque quisiera. Esa frase, que parece una huida hacia adelante, es en realidad el arma más potente en la industria del salseo. ¿Por qué? ¿Qué genera más morbo? ¿Una revelación concreta o la sospecha de un secreto prohibido? Exacto, lo prohibido. Cuando hablamos de Marta Riesco, lo primero que hay que entender es que ella no dispara al aire. Sus palabras siempre tienen un destinatario concreto, aunque a veces parezca que habla en clave. En este caso, su dardo ha ido directo al corazón de Olga Moreno y Rocío Flores, porque no solo pone en duda la versión oficial de su distanciamiento, sino que además se erige como testigo privilegiada de aquel episodio que nadie quiere nombrar. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan explosiva. Marta estuvo allí, lo vio, lo escuchó, lo vivió en primera persona. Y si se decide a contarlo, podría dinamitar de una vez por todas la imagen de Olga y la de Rocío. Pero fijémonos en un detalle que no es menor. Marta insiste en que lo que se contó públicamente es mentira. Eso quiere decir que el relato de que Rocío no soportaba a Agustín Etienne, el representante que acabó siendo pareja de Olga, es una cortina de humo. Una mentira para tapar otra cosa mucho más grave. Y aquí entramos en terreno pantanoso. ¿Por qué todos los implicados han preferido mantener esa versión? Muy sencillo, porque es más fácil culpar a un tercero, Agustín, que enfrentarse a la crudeza de lo que realmente pasó. En el mundo del corazón, a veces los villanos se inventan a medida, y Agustín ha servido de perfecto chivo expiatorio. La pregunta que se hace todo el mundo es, ¿qué fue lo que ocurrió aquella noche, aquel día, aquel momento que Marta dice haber presenciado? Los rumores hablan de una discusión monumental, un enfrentamiento tan bestial que dejó heridas irreparables. Gritos, reproches, lágrimas y acusaciones que jamás debieron salir de la intimidad familiar. Marta no lo dice claramente, pero desliza que se trató de un asunto asqueroso, feo y grave. Palabras que no se usan a la ligera. No es lo mismo decir que hubo una pelea que decir que ocurrió algo asqueroso. Y esa elección de palabras es lo que ha encendido todas las alarmas. Algunos colaboradores en plató han dejado caer que el asunto no tenía nada que ver con dinero, ni con celos, ni siquiera con Agustín. Que lo que ocurrió va más allá, que toca fibras sensibles y que por eso mismo jamás verá la luz en televisión. De hecho, se ha dicho que ni siquiera Antonio David estaba implicado directamente, que no se trata de él, sino de algo que ocurrió entre Olga y Rocío que salpicó a toda la familia. Y aquí el morbo se dispara, porque si Antonio David no está en el centro, entonces, ¿qué puede ser tan devastador como para romper una relación casi maternal? La hipótesis más repetida en redes es la de un secreto familiar desvelado en el peor momento posible. Algo que, una vez dicho, no tiene vuelta atrás. Una frase, una confesión, un reproche que cruzó una línea invisible. Y Marta, estando presente, fue testigo de cómo esa línea se rompió para siempre. Su silencio ahora no es solo protección personal, sino también un aviso: si me obligáis, si me atacáis, yo puedo contar lo que pasó y entonces caerán todos.
Esa amenaza velada es lo que tiene en vilo a Olga y a Rocío, porque ambas saben que Marta, con todo lo polémica que pueda ser, no miente en lo esencial. Y la prueba está en cómo ha reaccionado Rocío Flores. Porque en lugar de desmentirla, en lugar de llamarla mentirosa o de ridiculizarla, lo que ha hecho es callar. Y ese silencio, en televisión, pesa más que 1000 palabras. Cuando alguien no se defiende, cuando alguien deja que el rumor circule, es porque sabe que una respuesta podría abrir la caja de los truenos. Rocío ha preferido desaparecer, alejarse, fingir indiferencia. Pero la audiencia no es tonta. El público ve ese silencio como una confirmación encubierta de que, efectivamente, algo pasó. Olga, por su parte, tampoco se atreve a hablar. Ella, que siempre ha vendido la imagen de madre coraje, sabe que cualquier palabra fuera de lugar podría dinamitar su credibilidad. ¿Cómo justificar que la niña a la que trataba como hija se haya apartado de ella de manera tan radical? ¿Cómo explicar que ese cariño que parecía eterno se haya convertido en frialdad absoluta? Lo fácil es culpar a Agustín, lo cómodo es decir que Rocío no aceptó su relación. Pero el relato de Marta, aunque lleno de misterio, tiene más peso. Porque nadie arriesga tanto como para asegurar públicamente que la versión oficial es mentira, a menos que tenga pruebas. Y aquí entramos en el terreno más morboso de todos. ¿Qué pruebas guarda Marta? ¿Mensajes, grabaciones, testigos? Nadie lo sabe, pero ella juega con esa ambigüedad. Yo estuve allí, yo lo vi, repite una y otra vez. Y esa frase basta para que la duda se convierta en certeza en la mente del espectador. Si Marta lo dice, por algo será. Y si además se niega a dar detalles, es porque lo que sabe es tan fuerte que ni siquiera ella se atreve a cargar con esa responsabilidad. Lo que está claro es que desde ese momento la imagen de Rocío Flores ha quedado tocada. Antes se la veía como la niña que sufrió el abandono de su madre y que encontró refugio en Olga. Ahora, sin embargo, aparece como alguien capaz de romper de forma abrupta con la mujer que la cuidó durante años. ¿Por qué? Porque ocurrió algo tan sucio que no admite reconciliación. Y eso, guste o no, cambia la narrativa de todo el clan. Antonio David, aunque en este episodio no sea protagonista directo, también queda salpicado. Porque si lo que pasó afecta a su hija y a su expareja, inevitablemente lo afecta a él. Y Marta ha dejado caer que incluso otro miembro de la familia está implicado, alguien que de momento permanece en la sombra. Esa insinuación es suficiente para que todo el país esté pendiente, para que cada programa de televisión intente arañar un detalle más, una pista, una frase suelta que aclare qué demonios pasó. Pero la genialidad, y la perversidad, de Marta Riesco es que no lo cuenta todo de golpe. Deja que el morbo crezca, que los rumores se multipliquen, que la bola de nieve ruede sola. Ella solo tiene que alimentar la intriga con frases como, no fue por Agustín, eso es mentira o si lo contara, caería más de uno. Y con eso basta. Porque en este país, cuando hay un secreto prohibido, la audiencia no descansa hasta desmenuzarlo. Y aquí es donde surge la gran pregunta que flota en el aire. ¿Qué es más peligroso, lo que pasó realmente o el rumor de lo que pudo pasar? Porque a estas alturas, la imaginación del público ya ha creado versiones mucho más retorcidas que cualquier realidad. Y lo peor es que cada silencio de Olga y de Rocío alimenta esas versiones. Porque si no fuera cierto, ¿no lo habrían desmentido ya? ¿No habrían salido a ridiculizar a Marta, a tacharla de fabuladora, a desmentirla con pruebas? Pero no lo hacen. Y esa pasividad, esa elección de callar, es la que condena al clan. La ruptura entre Olga Moreno y Rocío Flores no es solo una pelea familiar. Es el símbolo de que incluso los lazos más sólidos pueden romperse cuando se destapa un secreto oscuro. Y si Marta Riesco sigue jugando a medias tintas, el público seguirá exigiendo la verdad. Porque en televisión, cuando alguien dice no puedo contarlo, lo que en realidad está diciendo es, si supierais lo que sé, no dormiríais tranquilos. Y esa, familia, es la frase que mantiene enganchada a toda España. La ruptura entre Olga Moreno y Rocío Flores se ha convertido en un enigma nacional, un rompecabezas que todo el mundo intenta resolver pero que nadie logra encajar del todo. Lo curioso es que cuanto más se habla del tema, menos se sabe. Y en esa oscuridad crece la fuerza del relato de Marta Riesco. Porque cada vez que alguien intenta dar una explicación sencilla, celos, dinero, Agustín Etienne, aparece ella para dinamitarla y recordar que lo que ocurrió fue mucho más feo, más grave y más asqueroso. Y cuando un testigo califica un hecho con esas palabras, es imposible que la audiencia lo deje pasar. Lo cierto es que Marta ha conseguido colocarse en el centro de un tablero en el que ya nadie confiaba en ella. Después de sus propias polémicas, de sus idas y venidas con Antonio David, de sus despidos y de su papel de villana televisiva, muchos la daban por acabada. Pero de repente, con unas pocas frases lanzadas en el momento justo, ha resucitado como la gran guardiana del secreto que podría hundir a Olga y a Rocío. Y eso, familia, es dinamita en un plató. Porque pensemos fríamente, ¿qué pasaría si mañana Marta decidiera contarlo todo? Si se sentara en un programa de máxima audiencia, mirara a cámara y dijera exactamente qué fue lo que pasó aquella noche, ¿qué consecuencias tendría? Lo primero, un terremoto mediático sin precedentes. Olga perdería su imagen de madre ejemplar, Rocío Flores quedaría marcada de por vida, y Antonio David, aunque no estuviera en el centro de la historia, sería arrastrado por la fuerza del escándalo. Sería el fin del relato que durante años ha sostenido a toda la familia. Y aquí surge otra pregunta, ¿por qué no lo cuenta? La respuesta puede estar en el miedo. Miedo a demandas, miedo a represalias, miedo a perder lo poco que le queda de credibilidad.
Porque una cosa es jugar con la insinuación, y otra muy distinta es verbalizar un hecho concreto que podría arrastrar consecuencias legales. Marta sabe que está caminando sobre un alambre. Cuanto más calla, más poderosa se vuelve, pero si hablara demasiado, podría cavarse su propia tumba mediática. Lo que más sorprende es la reacción del público. Porque, a pesar de las dudas sobre Marta, la gente está dispuesta a creerla. Y eso es porque la actitud de Olga y de Rocío Flores alimenta la sospecha. Si lo que cuenta Marta fuera mentira, ¿no habría sido más sencillo salir a desmentirla de frente? ¿Por qué no dar una entrevista conjunta, explicar de una vez por todas que lo suyo fue una simple diferencia de carácter y que no hay nada más? ¿Por qué dejar que el rumor crezca y que el morbo se dispare? Ese silencio no es inocente, es el combustible que mantiene viva la hoguera. Los insiders de los pasillos de Telecinco aseguran que no se trata de un tema económico ni de un malentendido sentimental, sino de un hecho que ocurrió en un momento de tensión familiar extrema. Algo que, según quienes lo saben, nunca debería salir a la luz porque arruinaría a más de uno. Y esa frase, repetida en privado y susurrada en los programas, es la que más miedo da. ¿Por qué? ¿Qué puede ser tan grave como para arruinar a toda una familia mediática? Algunos hablan de una traición íntima, de una revelación inesperada que desató la furia de Rocío. Otros aseguran que el problema tiene que ver con decisiones tomadas a espaldas de la joven, decisiones que la hicieron sentirse humillada y traicionada. Y hay quien va más allá y apunta a un hecho relacionado con la convivencia, algo que ocurrió dentro de esas 4 paredes que compartían y que jamás debió salir de ahí. Marta no lo confirma, pero cada vez que alguien se acerca demasiado a la verdad, ella calla y sonríe. Y esa sonrisa vale más que 1000 confesiones. La situación se vuelve aún más turbia si recordamos el papel que jugó Olga en los años más difíciles de Rocío Flores. Ella fue su refugio, la mujer que la defendió a capa y espada cuando la guerra con Rocío Carrasco estaba en plena ebullición. Sin Olga, Rocío no habría resistido. Esa es la narrativa que se nos vendió y que la audiencia compró. Pero ahora, con la ruptura, todo se tambalea. ¿Fue de verdad ese cariño tan sincero como se decía, o había intereses ocultos detrás? ¿Era una relación basada en el amor o en la necesidad de mantener una imagen pública intocable? Lo que nadie puede negar es que Rocío Flores, después de aquel episodio, cambió radicalmente. Se volvió más fría, más distante, más calculadora en sus apariciones públicas. Empezó a elegir sus palabras con más cuidado, a evitar cualquier referencia a Olga. Y eso, para quienes la conocen, es la prueba definitiva de que lo que ocurrió fue devastador. Porque cuando alguien rompe con otra persona de manera tan abrupta, es porque algo muy gordo pasó. Mientras tanto, Antonio David observa desde la sombra. Él, que siempre ha sabido manejar los tiempos mediáticos, entiende perfectamente que cualquier palabra mal colocada podría arruinar su estrategia. Por eso prefiere callar, dejar que las 2 mujeres carguen con el peso del rumor. Pero su silencio también lo convierte en sospechoso. Porque si lo que pasó afecta a su hija, inevitablemente lo afecta a él. Y sí, como dice Marta, caería más de uno si se supiera la verdad, nadie duda de que Antonio David sería uno de ellos. La audiencia, mientras tanto, juega a completar el puzzle. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se analiza al milímetro. ¿Por qué Rocío Flores dejó de seguir a Olga en redes sociales? ¿Por qué Olga evita mencionar a Rocío en sus entrevistas? ¿Por qué Antonio David mira hacia otro lado? Todas esas preguntas, repetidas en los programas de sobremesa, alimentan un monstruo de especulaciones que ya nadie puede controlar. Y ahí está Marta, disfrutando del espectáculo. Ella sabe que no necesita decir la verdad completa para mantener el foco. Le basta con insinuar, con recordar que lo que se contó no es cierto y con dejar que el público imagine lo peor. Porque en este país, cuando hay un secreto prohibido, la imaginación es mucho más cruel que cualquier realidad. Lo más escalofriante es que, según quienes estuvieron cerca de aquella discusión, la escena fue tan dura que dejó a todos temblando. Gritos, insultos, reproches, lágrimas. Una ruptura en directo, sin cámaras pero con testigos, que partió para siempre el vínculo entre Olga y Rocío. Marta estaba allí, lo escuchó todo, y desde entonces guarda un silencio que cada día se convierte en un arma más poderosa. La pregunta ya no es qué pasó, sino cuándo se atreverá a contarlo. Porque si algo ha demostrado Marta Riesco es que, tarde o temprano, siempre acaba hablando. Y el día que decida romper el silencio, la bomba explotará y las consecuencias serán irreparables. Olga perderá la imagen que la hizo ganar un reality, Rocío quedará marcada de por vida y Antonio David tendrá que enfrentarse a un nuevo escándalo. Y entonces, familia, la verdad ya no tendrá vuelta atrás. Y llegamos al desenlace de esta historia, el punto donde ya no valen medias tintas ni silencios calculados. Porque el distanciamiento entre Olga Moreno y Rocío Flores no es un simple desencuentro familiar, ni un problema de dinero, ni una rabieta de adolescentes tardías. Es algo mucho más oscuro, algo que hasta Marta Riesco, con todo lo que le gusta a un titular, se niega a verbalizar con claridad. Y cuando alguien como ella, que ha hecho de la polémica su manera de vivir, decide callar, es porque sabe que el terremoto sería demasiado grande incluso para la televisión española. El morbo está servido. ¿Qué puede ser tan grave como para que nadie se atreva a nombrarlo? ¿Qué puede haber ocurrido en esa familia para que una relación que parecía indestructible saltara por los aires en cuestión de horas? Marta lo resume con 3 palabras: feo, grave, asqueroso. Y esas 3 palabras, repetidas una y otra vez, han bastado para que la audiencia construya su propia película. Porque en la prensa del corazón, lo que no se dice pesa más que lo que se grita.
Lo verdaderamente peligroso de este caso es que el silencio se ha convertido en un arma. Olga calla para protegerse, Rocío Flores calla para no incriminarse, Antonio David calla porque sabe que cualquier palabra podría volverse en su contra. Y Marta Riesco, en medio, juega con la intriga como nadie. Sabe que tiene la llave de la verdad, o al menos una parte de ella, y sabe también que el morbo de la audiencia no tiene límites. Cada vez que pronuncia una frase ambigua, cada vez que insinúa que caería más de uno si se supiera lo ocurrido, la bola de nieve crece. Y en esa bola, familia, están atrapados todos. La pregunta que debemos hacernos es simple. ¿Qué ocurre cuando una familia mediática vive de las apariencias y esas apariencias se derrumban? Lo que ocurre es esto, un silencio atronador que habla más que 1000 titulares. Porque no olvidemos que Rocío Flores construyó buena parte de su imagen pública gracias a Olga. Ella era el sostén, la madrastra perfecta, la mujer que le dio cariño cuando su madre estaba ausente. Sin Olga, Rocío no habría tenido el relato de niña sufridora que tanto caló en la opinión pública. Y ahora, sin ese apoyo, se encuentra sola frente al espejo. ¿Cómo justificar que la mujer a la que trataba como madre sea hoy poco más que una desconocida? ¿Qué explicación puede darse sin destapar el monstruo que se esconde detrás? Lo inquietante es que todo esto no es una simple pelea de egos, sino una grieta que afecta a toda la maquinaria mediática. Televisiones, productoras, colaboradores, todos dependen de que esta historia siga generando contenido. Y claro que lo seguirá generando, porque mientras exista la duda, habrá un público deseando escuchar la próxima insinuación, la próxima frase suelta, el próximo gesto extraño. Marta lo sabe y por eso mide cada palabra con bisturí. Porque ahora ella no solo es protagonista, es la guardiana del secreto que todos quieren conocer. Pero no nos engañemos. La verdad acabará saliendo. Siempre lo hace. Quizás no en un plató, quizás no en boca de Marta, quizás ni siquiera en una entrevista de Olga o Rocío. Pero el secreto está ahí, latente, esperando el momento perfecto para explotar. Y cuando lo haga, no habrá marcha atrás. Porque si lo que Marta asegura haber presenciado se confirma, no estamos hablando de una simple ruptura de amistad, sino de un escándalo que puede arruinar reputaciones y hundir carreras. Lo más morboso de todo es que incluso dentro de la familia hay miedo. Miedo a que se sepa, miedo a que alguien hable de más, miedo a que ese secreto se filtre en el momento menos esperado. Y ese miedo se percibe en cada gesto, en cada silencio, en cada respuesta evasiva. Olga evita entrevistas comprometidas, Rocío se refugia en un perfil bajo, Antonio David se hace el desentendido. Y mientras tanto, Marta sonríe y juega con el suspense. Porque ella sabe que, aunque nunca lo diga, ya ha conseguido lo que quería, que todos hablen de ella. El público, como siempre, se convierte en juez y verdugo. Hay quienes creen que Marta exagera, que solo busca protagonismo. Pero hay otros que piensan justo lo contrario, que si calla es porque lo que ocurrió es tan terrible que ni siquiera ella quiere cargar con esa bomba. Y entre esos dos bandos, lo único que crece es el morbo. Porque, seamos claros, todos queremos saber qué pasó. Todos queremos la escena, la frase, el momento exacto en el que Olga y Rocío se miraron y supieron que jamás volverían a ser las mismas. La televisión española vive de estas historias, de secretos inconfesables, de amistades que se rompen, de familias que se devoran a sí mismas. Y este caso lo tiene todo: amor, traición, dinero, silencio y, sobre todo, un misterio sin resolver. Marta Riesco ha conseguido lo que parecía imposible, darle la vuelta a una narrativa que todos creíamos conocer y convertirla en un thriller en el que la verdad es más peligrosa que la mentira. Y aquí, familia, es donde tenemos que hacernos la gran pregunta: ¿estamos preparados para escuchar la verdad? Porque si lo que dice Marta es cierto, si de verdad lo que pasó fue tan feo, grave y asqueroso como asegura, entonces la imagen de Olga y de Rocío quedará destruida para siempre. Y con ella, también la de Antonio David. Porque en esta historia nadie sale limpio. Todos están manchados, todos tienen algo que perder. El cierre de este relato no es una reconciliación, ni un abrazo televisivo, ni una entrevista lacrimógena. El cierre es un silencio ensordecedor, un secreto que pesa sobre todos los implicados y que tarde o temprano saldrá a la luz. Y cuando eso ocurra, no habrá marcha atrás. Porque el público ya no se conforma con medias verdades. El público quiere sangre, quiere la verdad desnuda, aunque duela, aunque arruine vidas. Así que la próxima vez que veas a Olga sonreír en una entrevista, la próxima vez que escuches a Rocío hablar de su vida, o la próxima vez que Marta suelte una de sus frases envenenadas, recuerda esto: detrás de todo hay un secreto que todavía no conocemos. Un secreto que, según quienes estuvieron allí, es tan fuerte que podría cambiarlo todo. Y esa, familia, es la verdadera bomba. Porque en Realityland lo decimos claro, las mentiras se acaban olvidando, pero los secretos oscuros siempre terminan saliendo a la luz. Y cuando lo hagan, España entera se quedará sin aliento.